Continuando con el corte anterior, como comentábamos, el comparador 2, que es el comparador inferior que tenemos en el 555, básicamente lo que hace es activar, como podemos ver, la entrada de puesta 1, la entrada de set de la báscula que tenemos en su salida. Fijaros que su activación se va a efectuar siempre y cuando la entrada de trigger, puesto que se aplica la entrada inversora, fijaros que cuando pasa por debajo, siempre y cuando pase por debajo de lo que llamamos VTL, la tensión inferior del divisor de tensión, que es 1/3 de VCC, siempre y cuando esa tensión de disparo pase por debajo de 1/3 de VCC, se va a efectuar la activación de la salida. Es decir, cuando veamos que la tensión de trigger pasa por debajo de VTL, tal y como vemos donde está el cursor, automáticamente la salida pasa a nivel alto, puesto que el comparador 2 me va a activar su entrada, la entrada de la báscula de puesta 1. Por tanto, si el comparador 2 activa su salida, esta salida activa la puesta 1, y si activa la puesta 1, la salida evidentemente se va a activar. Claro, cuando se activa, fijaros que Q negada pasa a nivel bajo. Por tanto, si pasa a nivel bajo, fijaros que automáticamente el transistor Q1 queda cortado. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar básicamente es que el condensador, a través de la resistencia y el propio condensador, y gracias a la conexión que tenemos a VCC, va a efectuar un proceso de carga. Un proceso de carga que obviamente va a ser exponencial. Es decir, desde VC igual a 0, que es cuando se inicia el proceso de temporización, hasta un cierto intervalo de tiempo, hasta que acabamos un tiempo W, el condensador se va a ir cargando. ¿De acuerdo? Claro, esa tensión evoluciona hacia tensiones positivas. De hecho, fijaros que si dejamos que el condensador se cargase, ese condensador llegaría a cargarse a VCC, ¿vale? Otra cosa es que le dejemos, ahora veremos que no, pero si le dejásemos llegaría a VCC. Fijaros que mientras el condensador va subiendo su tensión, va incrementando su voltaje, fijaros que la tensión de salida se mantiene a nivel alto. Claro, la pregunta es, ¿cuál es el valor de la tensión VC que hace que la báscula que estaba activa pase a nivel bajo, que es el momento en el cual finaliza la temporización? Fijaros que el comparador 1 va a resetear, va a poner a cero la salida de la báscula siempre y cuando la tensión en su entrada no inversora, que es justamente la tensión del condensador, supere la tensión que tenemos en su otra entrada, que es la inversora, que es 2/3 o es igual a 2/3 de VCC. Por tanto, fijaros que cuando la tensión en el condensador, que evoluciona exponencialmente hacia VCC, llega a VTH, que es justamente la tensión que tenemos en el terminal inversor del comparador 1, que es igual a 2/3 de VCC, fijaros que en ese instante lo que vamos a tener es que el comparador 1, que tenía su salida a nivel bajo, pase a nivel alto. Claro, cuando pasa a nivel alto, la salida de la báscula pasa a nivel bajo, que es lo que podemos apreciar aquí, donde está el cursor ahora. Claro, cuando pasa a nivel bajo, la salida Q negada, que es la complementaria de Q, se activa. Claro, cuando se activa, activa el transistor. Y el transistor Q1 es un simple interruptor que lo que hace es o estar cortado cuando la tensión Q negada era 0, o activarse, es decir, hacer un cortocircuito cuando la salida Q negada vale 1. Por tanto, ahora lo que va a pasar es que el condensador que se ha ido cargando hasta llegar a 2/3 de VCC, cuando llega a este punto, automáticamente se va a descargar. Se descarga y fijaros que se descarga además con una constante de tiempo bastante pequeña. Con lo cual, puesto que no hay ninguna resistencia, por lo cual en un tiempo infinitesimal, prácticamente despreciable, se va a efectuar la descarga del condensador hasta 0. Claro, si hacemos un zoom, esto no sería una vertical, sería una exponencial con una pendiente bastante acusada, puesto que siempre aparece una pequeña resistencia, concretamente sería la resistencia que tiene parásita el transistor, que lo que haría sería, pues bueno, descargarlo con una tau infinitesimal o una tau tendiendo a 0. ¿De acuerdo? Fijaros que lo que hemos conseguido, ¿qué es? Básicamente lo que hemos conseguido ha sido tener una duración
de pulso, es decir, tener una temporización de la activación del 555, de manera que puede ser esa temporización controlada, es decir, ese tiempo W, gracias al tiempo de carga del condensador. Es decir, cuando más grande sea la resistencia y el condensador, o bien la resistencia, o bien el condensador, o bien ambos, fijaros que, claro, la carga va a ser más lenta, con lo cual el tiempo de llegar desde 0 hasta 2/3 de VCC, fijaros que se puede alargar en función de los valores de tanto la resistencia como el condensador. De hecho, se puede demostrar, y ahora veremos en la siguiente transparencia cómo lo hacemos, cómo lo demostramos, que el tiempo de temporización viene dado por el logaritmo neperiano, que es aproximadamente 1,1, multiplicado por la resistencia y el condensador que coloquemos. Con lo cual podemos conseguir temporizaciones tan pequeñas o tan largas, en principio como queramos, en función de los valores que coloquemos asociados al 555. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues que la tensión de salida pueda activar, por ejemplo, pues lo que sucede en un temporizador de la escalera, que a partir de una señal provocada por cuando pulsamos el pulsador en un piso, automáticamente la tensión de salida se active y me pueda activar una serie de bombillas. Claro, a través de un driver, es decir, que conectaremos en la salida V0, ese driver me va a activar, pues por ejemplo, las bombillas de todos los rellenos que yo tenga en un edificio. O otra cosa que se puede hacer es un temporizador que me pueda activar un motor de potencia, es decir, una carga con suficiente potencia, que gracias a la activación, al control del 555 y gracias al driver que conectaré en la salida, me pueda temporizar esa carga, ese motor, esa carga de potencia, en este caso este motor que estábamos comentando. Fijaros que los fabricantes, de hecho, lo que dan es una especie de ábaco, una especie de gráfico, de manera que nos da la temporización, el time delay que pone aquí, en función de la capacidad, del valor de la capacidad y en función de la resistencia. O sea que se suele utilizar poco o nada. Lo más normal es hacer el cálculo a partir de la fórmula, que ahora veremos de dónde sale. Este, por ejemplo, es el circuito que montáis en prácticas, ¿de acuerdo? Que es el que vais a simular en este caso, debido a que la práctica seguramente no se va a hacer presencial. ¿Cómo sale ese 1,1 multiplicado por R multiplicado por C? Pues básicamente a partir de la expresión genérica de carga de un condensador. Es decir, lo que conocemos como ecuación típica de carga de un condensador es esta que señalo con el cursor. Es que la tensión en el condensador es VCC multiplicado por 1 menos E elevado a menos C partido tau, que en este caso la tau es RC. Claro, esta expresión tiene una limitación, y es que las condiciones iniciales son 0. Fijaros que esto aquí va a pasar, pero en otros circuitos no. Por tanto, tenemos que partir de una ecuación más genérica, que es esta que aparece en la parte superior, donde la tensión en el condensador tiene en cuenta esas condiciones iniciales que podemos ver aquí, que podrían o no existir, pero hay que prever que en algunos circuitos puedan existir. Por tanto, esta expresión que aparece en medio, generalmente parte de una premisa que es que Vin vale 0, pero aparece a partir de una expresión más genérica que es la que tenéis en la parte superior. El delta de VC es el valor final menos el valor inicial. Ojo, el valor final no es el valor al que llega cuando se desactiva el 555. No, es el valor al que llegaría a cargarse el condensador, que es VCC, si dejásemos que se cargase. Por tanto, es el valor final, es decir, en t igual a infinito, al que llegaría a cargarse el condensador si dejásemos cargarse a ese valor. ¿De acuerdo? Por tanto, si nos vamos a la expresión genérica y consideramos que en este caso el valor inicial es 0, el valor final es VC, la expresión de la parte superior, esta de aquí, fijaros que se acorta o se simplifica a la expresión que podemos ver en la parte central de la transparencia. Claro, ahora lo que nos tenemos que plantear, esta es la expresión genérica, pero lo que nos tenemos que plantear, ¿qué pasa para t igual a W, que es el tiempo que yo tengo? Pues bueno, lo que sucede es que para t igual a W, la tensión en el condensador, para t igual a W, fijaros que vale 2/3, en ese instante concreto, son 2/3 de VCC. Por tanto, esta expresión genérica
particularizada al intervalo, o mejor dicho, al instante de tiempo t igual a W, que es lo que se ve aquí, fijaros que hace que la tensión VC valga 2/3 de VCC. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a calcular aquí? Lo que vamos a calcular aquí es, a partir de esta ecuación, cuánto vale W. Claro, si lo hacéis, y sugiero que lo hagáis, ¿vale? Coger una hoja de papel y hacer el cálculo, despejar en esta ecuación sacando logaritmos. Ya veis que estas expresiones, debido a que son expresiones exponenciales, hay que hacerlas, hay que calcular los tiempos a partir del cálculo de logaritmos. Fijaros que nos va a salir que el W que aparece en el exponente sea igual al logaritmo neperiano de 3 multiplicado por el valor de la resistencia y el condensador. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que el tiempo se puede calcular en este tipo de circuitos de forma bastante fácil, porque es simple y llanamente coger la expresión de cálculo, la expresión matemática de carga del condensador, y a partir de la expresión de carga del condensador particularizar al caso, ¿vale?, en el instante de tiempo donde el condensador finaliza su carga. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que a partir de aquí ya sabemos cómo poder obtener el valor de los componentes para una determinada temporización. Es decir, si yo quiero una temporización, por ejemplo, de 5 segundos, o 60 segundos, o 5 minutos, por ejemplo, pues es cuestión de dar valores a RC, es decir, de los dos valores, fijaros que tenemos 2 grados de libertad, por tanto, fijamos uno y calculamos el otro, de manera que nos va a salir el cálculo de los componentes a partir de la temporización que queremos. ¿De acuerdo? Ese sería lo que denominamos el funcionamiento del circuito monoestable, que sería el primer tipo de multivibrador que estamos considerando. ¿De acuerdo? Fijaros que a partir del monoestable, que es el circuito, voy un momento para atrás, el circuito anterior, ¿vale?, el circuito este que hemos estado comentando, en esta transparencia y en esta de aquí, es fácil hacer un multivibrador, pero en este caso astable. ¿Qué significa astable? Es un multivibrador que, en este caso, en el caso del monoestable, que teníamos señal de trigger, en el caso que vamos a ver ahora, que es el astable, no lo tenemos. Es un multivibrador que carece de señal de disparo. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que vamos a conseguir con el astable que vamos a ver a continuación? Pues básicamente lo que vamos a ver con el astable, tiro para adelante, es que sin señal de disparo, el circuito permite obtener una señal, que es la que podemos ver aquí, ¿de acuerdo?, una señal cuadrada con un tiempo que llamamos aquí TH y un tiempo TL. Y esta señal cuadrada la genera el circuito solo sin necesidad de disparo. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a tener el 555, una serie de componentes, que son componentes, en este caso dos resistencias, no una sino dos, y el mismo condensador que teníamos antes. ¿De acuerdo? Entonces, en el siguiente corto, que vendrá a continuación, os presentaré cuál sería el funcionamiento del astable y cómo trabaja. ¿De acuerdo? Pues hasta ahora.